Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer ciclo de jornadas de arbitraje e instituciones. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de los casos de éxito, pero también de las deficiencias que pueden surgir durante el arbitraje y de las vicisitudes que uno se encuentra a lo largo del ejercicio profesional como árbitro y como abogado en este mundo tan apasionante. Y para ello contamos con un asistente, de absoluta sección. Es una persona que no necesita presentación en el mundo del arbitraje. Contamos con José Fernando Merino Merchán. José Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar efectivamente pues, de los éxitos, pero también de ese lado más oscuro, polémico que se puede generar en el arbitraje. Y no sin antes agradecer, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, a la CIMA, conocida así, al Colegio de Abogados de Madrid, ahora Colegio de la Abogacía, a la Corte de Arbitraje del Colegio también y a Mediaicam. Y ahora sí, sí que sin más dilación, lo único que os quería decir es que, bueno, a raíz de la segunda jornada que tuvimos, hemos subido, por si queréis descargároslo, un documento con unos pequeños apuntes sobre el sistema de fuentes de arbitraje y unos casos prácticos para que podáis realizarlo si estáis interesados. Y ya sí, sin más dilación, José Fernando, como dirían los ingleses, the floor is yours. Gracias. Buenas tardes a todos, queridos compañeros, queridos amigos. Yo también me sumo a las palabras del presentador en el sentido de que me parece que este tipo de jornadas pues, son muy útiles y, por tanto, enhorabuena al colegio, a CIMA y a todos los organizadores y, por supuesto, al presentador y a Alberto también. Bien, yo voy a hablaros, pero vosotros me interrumpís cuando queráis, porque tampoco quiero tener un monopolio de la palabra y ser teórico, sino yo quiero hablar esta tarde de los casos en los que yo me he encontrado personalmente con problemas en el arbitraje o bien a través de estudiando diversos asuntos de este medio de solución de conflictos, pues a través de la jurisprudencia he visto que ha habido patologías, situaciones patológicas. Empezaré diciendo que todo el derecho, en general, como ustedes saben, pues es un depósito de confianza. El que compre y el que vende nunca piensa que le van a engañar o que va a haber una discordancia en el precio, en la cosa entregada, en el mandato, en el comodato, en el préstamo. Siempre pasan estos problemas. Por lo tanto, todo el derecho es un depósito de confianza. Pero si tuviéramos que elevar a categoría paradigmática el depósito de confianza del derecho de mayor envergadura, mayor profundidad, este es el arbitraje. ¿Por qué? Porque es un caso en el que, habiendo un conflicto, existiendo ya un conflicto o que pueda plantearse en el futuro, las partes le entregan a un tercero el poder de decisión. Mayor depósito de confianza no hay. Rehuyen la vía jurisdiccional y acuden a una persona, a un dirimente, que le llamamos árbitro, para que resuelva ese conflicto. ¿Por qué hay conflicto? Porque recuerdan ustedes el adagio latino que decía ubi societas ibi jus, es decir, allí donde hay sociedad hay derecho. ¿Por qué? Pues porque la sociedad, al final, las relaciones interpersonales, intersociales, crean conflicto. Y esos conflictos tienen que ser resueltos. Centrándonos, por tanto, en el arbitraje, podemos decir que realmente es un sistema que muchos consideran que es una cosa del siglo XX, del siglo XX. No, el arbitraje, ahora no me puedo meter en esa cuestión, pero es una institución anterior al juez del Estado. Cuando no había juez del rey y, por supuesto, no existía ni el Estado, pues ya se arbitraban las cuestiones entre las personas a través de coger o elegir o optar por aquella que sabía más o era más fuerte o tenía más experiencia en la resolución de un conflicto. Por lo tanto, el arbitraje no es una cuestión de ahora. Lo que sí es cierto es que ha ido delimitando sus contornos y no es un capricho del legislador, sino que hay detrás todo un poroso mundo de convenios y tratados internacionales, entre los cuales España, con su ley de 2003, la ley 60/2003 y la ley 11/2011, que forman un conjunto normativo sobre el arbitraje interno, doméstico, pues es producto, esta ley, producto de la ley uniforme de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil. Por tanto, tenemos una identidad de objetivos cuando hablamos del arbitraje con otros países, cosa que no pasa con la legislación. La legislación y los jueces varían de un territorio a otro,
que, como decía Pascal, divertida justicia aquella que divide un río, un valle, una montaña, porque claro, cambia la legislación. Gracias al arbitraje, sobre todo el comercial internacional y también el de inversiones, pues se ha podido crear un marco general, común, en el que se pone sobre los conflictos hablando el mismo idioma jurídico y teniendo como fin el encontrar un laudo que satisfaga las pretensiones más justas. Es cierto que siempre hemos dicho, los que hemos optado por esta institución desde hace muchos años ya, que el arbitraje tiene muchas ventajas y que tiene más ventajas que la jurisdicción del Estado, en costes, en tiempo, en especialización, pero también es verdad, y no estaría bien si no lo reconociéramos, que a veces surgen pequeños problemas que crean una disfuncionalidad. Crean una disfuncionalidad en la marcha del propio procedimiento. Y es a estas cuestiones a las que yo me quiero referir esta tarde con vosotros. ¿Cuáles son esas disfuncionalidades que se plantea el arbitraje, que a veces no están bien señaladas? Pues yo las he querido clasificar y he sacado hasta seis capítulos de disfuncionalidades. En primer lugar, las propias partes, cuando conviene celebrar un convenio y atenerse a un procedimiento arbitral, pues aquella parte que se ve renuente, que puede perder, pues como vamos a ver, crea una serie de problemas, obstáculos, para impedir que ese laudo o un laudo llegue al final y, por tanto, determine quién tiene la razón. También a veces los árbitros, en el segundo capítulo sean los árbitros que a veces pues, no se dedican al arbitraje con la debida intensidad o carecen de la especialidad, o bien en muchas ocasiones están sobrecargados de trabajo, nos metemos con los jueces porque tienen mucho trabajo y no atienden los asuntos como debería ser, pues a veces hay árbitros que les pasa también lo mismo, por eso también hay que pedirle al árbitro cuando asume un arbitraje que tenga un tiempo necesario para atender las necesidades de ese arbitraje en concreto. A veces también hay un cuarto supuesto, lo vamos a ver, son las propias cortes de arbitraje, por supuesto no CIMA, pero saben que se han creado chiringuitos arbitrales que han perjudicado mucho al arbitraje, como vamos a ver. Y luego hay dos, la quinta y la sexto capítulo, que serían quizá más anecdóticos, pero que también he visto yo en la realidad práctica que han planteado problemas. Uno de ellos es el propio legislador, lo vamos a ver, y otro, los propios abogados. Tendríamos que ser también sinceros, los abogados somos los prescriptores del arbitraje, son los que decimos al cliente que conviene someterse al arbitraje en este tema o en este tema o en aquel otro. También cuando asumimos ese compromiso, esa responsabilidad, tenemos que saberlo llevar hasta el final y a veces no lo hacemos, como voy a intentar demostrar dentro de un ratito. Empecemos, por tanto, como disfuncionalidad primaria, la que yo llamo la conducta de las partes. No sé si conocen, seguramente que conoceréis, que la UE, la Unión Europea, tiene un código deontológico de colegios de abogados de todo el territorio. Y en ese código deontológico se dice que está bien que los abogados defiendan a las partes y sus clientes, pero que por encima de todo está la defensa de la justicia y del interés común general. Esto es muy importante porque realmente en el arbitraje, donde a veces intereses económicos concretos muy potentes, pues no conviene perder el sentido común buscando la razón crematística de ganar unos honorarios, sino realmente situarnos también en el problema que subyace de fondo, que es la justicia. Y evidentemente, desde esta perspectiva, yo me he encontrado muchas veces que el arbitraje, pues muchos abogados, ya lo sabéis vosotros también, luego hablaremos al final un poco del tema, si me da tiempo, cuando se hace un contrato mercantil, sobre todo, contenido patrimonial, comercial, incluso financiero, las partes, los clientes son los que la mayor parte de las veces llevan la voz cantante en cuanto a las condiciones que luego redacta el letrado y el letrado llama la atención, pues esto no es conveniente, esto sí tal. Pero hay una cláusula que es la jurisdiccional
que los clientes se la dejan al abogado. Bueno, que le diga al abogado lo que quiere. Y ahí el abogado asume un problema. Porque dice, bueno, pues lo voy a someter al arbitraje. Bueno, está bien. Está bien. Y además, yo que llevo tantos años dedicado al arbitraje, me parece estupendo. Ahora bien, tenemos que asumir un grado de responsabilidad cuando incorporamos el convenio arbitral, la llamada cláusula de medianoche, le llaman, porque se dice que se está negociando el contrato durante días, durante muchas horas, y luego por la noche es cuando surge cuál es la jurisdicción competente. En ese momento, el abogado tiene que hacer un ejercicio mental de raciocinio y darse cuenta que si conviene el arbitraje lo debe meter. Pero también una cuestión, una vez que has firmado el convenio arbitral, se cierra la puerta. Yo le llamo a esto el sistema de puerta cerrada. Ya no te puedes salir. Solamente te puedes salir del convenio arbitral poniéndote de acuerdo con la otra parte para decir, bueno, renunciamos al convenio arbitral. O sea que nunca lo he visto que haya pasado. Por tanto, se cierra la puerta y quedamos atrapados con el arbitraje, lo cual supone que no hay sistema de recursos, que no hay prácticamente sistema de excepciones y que el laudo, una vez que se edita, se puede ejecutar. Bueno, pues todo esto lo tenemos que asumir. Si esto se asume, y por entrar ya en la polémica de las disfuncionalidades en la conducta de las partes, tenemos que plantear una serie de situaciones que yo me he ido encontrando en este punto. La primera, me encontré una vez con que había un convenio arbitral y a una de las partes no le interesaba ir al arbitraje porque pretendía ganar tiempo, le venía bien a su cliente, y entonces, antes de que se pusiera en marcha el procedimiento arbitral, planteó una demanda de conciliación. ¿Con qué fin? Con el fin de tender una trampa al contrario. Fijaros bien hasta dónde llega la imaginación. Si esa parte, la contraparte, iba a contestar la demanda de conciliación y no oponía el convenio arbitral, sino que entraba en el fondo del asunto, de alguna manera, por las razones que he puesto antes, se desvanece esa puerta cerrada y se entraría en el arbitraje. Afortunadamente, el caso que fue contra nuestro cliente, como nos dimos cuenta, pues lo que hicimos, no, incluso comparecimos contra la demanda de conciliación y dijimos, señoría, aquí lo que hay es un convenio arbitral y, por tanto, la jurisdicción no puede intervenir. Se acabó. Pero tener en cuenta este detalle, que se puede plantear y podemos caer en una trampa saducia muy fácil. Otra cuestión es la inarbitrabilidad de la materia. También la parte renuente, que considera que puede perder el arbitraje y que no va a tener un sistema de recursos, suele plantear que la materia no es disponible. Muchas veces alegando que está conexa entre una materia disponible y otra indisponible. Hasta la ley del 2003, cuando esto era así, pues los juzgados, en general, las audiencias provinciales, en general, que eran las que entendían de este tema muchas veces, venían diciendo que, bueno, que si no se podía separar la materia arbitrable de la inarbitrable, entonces todo devenía inarbitrable. Bien, esto hoy día, afortunadamente, después del influjo de la ley modelo en el artículo 2, véanselo, de la ley española, ya no es posible porque todo lo que sea disponible y es materia de arbitraje y ya no está el problema de la separabilidad. Es decir, siempre que una materia se someta al arbitraje, salvo que sea un tema laboral, un tema penal, un tema de las administraciones públicas, el propio peso, la gravedad del arbitraje cae por su propio peso también y, por tanto, origina que el convenio se ponga en marcha y también el procedimiento. Ya no hay ese criterio de separabilidad. ¿Cuál es el criterio que se ha empleado cuando se dice en la ley un poco en términos confusos, porque también lo dice la ley modelo, que es arbitrable todas aquellas materias que sean disponibles? Bueno, al final la doctrina hemos llegado a la convicción de que, como esta es una expresión un poco vaga, que se entiende por materia disponible, lo hemos relacionado con las materias patrimoniales, todo aquello que puede ser objeto de comercio.
o de alguna manera que es valuable patrimonialmente si es en el tema civil, una compraventa, mercantil, financiero, todo aquello que de alguna manera encierre un contenido patrimonial evaluable económicamente. Eso es lo que podemos decir hoy día como paso más allá de la ley, que es disponible. Vean el artículo 2 y lo entenderán. Pero, no obstante, muchos abogados que quieren salirse de esa puerta cerrada, de ese cerco que le ha hecho el convenio arbitral, lo que pretenden es decir, no, esto es inarbitrable. Bueno, pues tengamos en cuenta que si la materia es patrimonial, tiene un contenido económico, no se puede alegar, y así lo vienen determinando los juzgados y las antiguas audiencias provinciales. No he visto en el TSJ nada más que alguno, en los TSJ en las comunidades autónomas, en un tema que era evidentemente laboral y por tanto, porque había un contrato laboral, y en esto sí, esto queda excluido, como ustedes saben, mírenlo también en la ley, artículo 1, quedan excluidos de la ley de arbitraje. Otro problema que se ha planteado por las partes, sobre todo por aquella parte que no quiere que el convenio siga y que el procedimiento aboque a un final frustrado, es el tema de la prejudicialidad penal. Es un tema muy interesante, muy importante, se lo van a encontrar más de una vez y parece que afortunadamente desde el mes de abril de este año, fíjense si es reciente, una ley del Tribunal Constitucional, ley 50/2022, 4 de abril, ha resuelto ya satisfactoriamente. Pero conviene pararse un momentito en esto. Bajo la ley del 88, cuando una de las partes no quería seguir en el procedimiento arbitral y evitarlo con sus efectos vinculantes, lo que hacía es decir, bueno, es que hemos puesto una denuncia o una querella criminal a la contraparte que se sustancia en el juzgado número tal, y era cierto, había una querella criminal, se sustanciaba, y mientras el juzgado pues determinaba si seguía o no con las diligencias penales, el árbitro se encontraba atado y entonces quizá por una aplicación demasiado automática del artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece la prejudicialidad penal respecto a los procesos judiciales civiles, pero no sobre el arbitraje, pues había árbitros que decían, bueno, yo no puedo asumir la responsabilidad de seguir con un procedimiento cuando parece ser que hay una querella criminal y lo voy a paralizar. Bueno, eso fue la primera reacción, pero estas cuestiones, cuando fueron llevadas a las audiencias provinciales, determinaron en un primer momento, en un segundo momento, mejor dicho, que solo se paralizaría el procedimiento arbitral en el caso de que existiera una conexión entre el arbitraje, los hechos del arbitraje y los hechos que dieron lugar a un presumible o presunto delito o infracción penal. Si no era así, el arbitraje podía seguir adelante. ¿Por qué? Pues esto fundamentalmente se produce a partir del año 2000, con la nueva ley de enjuiciamiento civil y con la ley de 2003 de arbitraje. ¿Por qué? Pues porque la ley de enjuiciamiento civil no es supletoria, a pesar de que lo acaban diciendo, no es nunca supletoria de la ley de arbitraje. La ley de enjuiciamiento civil, vean ustedes los artículos 1 y 2, es supletoria de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, del procedimiento laboral, del procedimiento criminal, o sea, la ley de enjuiciamiento criminal, incluso del Código de Justicia Militar, pero no habla del arbitraje. Cuando un árbitro utiliza la ley de enjuiciamiento civil es porque tiene un vacío en el desarrollo procedimental que tiene delante para poder componer el procedimiento, y entonces acude no a la supletoriedad, sino a la analogía, que no tiene nada que ver. Pues bien, esta cuestión pues ya ha quedado, no voy a meterme más en este asunto, ya ha quedado perfectamente resuelta en esta sentencia, que yo les recomiendo que la lean y que además ha sido comentada muy bien por el profesor Hinojosa, en la revista El Notario, siglo XXI, el del último número, por si lo quieren ver, y es la sentencia del Tribunal Constitucional 50/2022. Dice esta sentencia que la prejudicialidad penal, ha dado un paso más todavía, es un problema de legalidad ordinaria y, por tanto, no trasciende al árbitro. Si el árbitro entiende que puede entrar a conocer la materia independientemente de que haya más allá del arbitraje en un proceso penal,
pues unas diligencias penales, debe seguir con el arbitraje porque incluso podría incurrir en responsabilidad del árbitro si le han marcado un plazo para dictar el laudo. Otra táctica utilizada y un poco burda ya es negarse a designar árbitro. Se hacen los pesados, no nombran árbitros, me ha pasado muchas veces. Bueno, la ley establece un criterio de voluntariedad sometido, como saben ustedes, a una serie de criterios o requisitos, como son la voluntariedad, la libertad, el libre consentimiento de las partes para asumir que el convenio les afecte y la designación del árbitro, por supuesto, de común acuerdo, que el árbitro determine sus capacidades y especialidades en las materias que le va a corresponder, y el principio en España es el principio de colegialidad más imparidad. Como bien saben, es decir, que el árbitro, los tribunales arbitrales tienen que ser siempre impares, 1, 3, 5, yo nunca he visto 7, pero 5 sí, y no vale la colegialidad par. Sí vale en algunos y es eficaz en algunos países, como Suiza, y lo cual plantea algunos problemas si hubiera que ejecutar un laudo suizo en España, hasta qué punto no podrían oponerse diciendo, pero en fin, estoy entrando en otra materia, pero quiero señalar el tema, que la imparidad en España es realmente un principio casi de orden público. Por tanto, es muy importante tener en cuenta. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, léansela o véanla por encima, porque es bastante interesante. Otra cuestión que yo me he planteado y que la he visto muchas veces, además, y recuerdo un caso ahora que hablaré de ello, que es cuestionar la Corte de Arbitraje, con el fin de minarlo, de minar el arbitraje. Es que esta Corte no reúne las condiciones, es un chiringuito, hay relaciones, se dice, entre la Corte y sus presidente y secretario general con los árbitros, se manipula el nombramiento de los árbitros. Bueno, ya con la ley de 2003 y la jurisprudencia, pequeña jurisprudencia que se ha creado en los TSJ de las comunidades autónomas, ya no puede alegarse esto, porque evidentemente la ley establece un procedimiento, que no vamos a entrar en ella, que es el artículo 15, un proyecto supletorio judicial, en el que si las partes no se han puesto de acuerdo, entonces, a través de una serie de principios y un juicio verbal, pues el TSJ correspondiente, por razón de la materia y el territorio, pues va a determinar el árbitro o los árbitros. Recuerdo un caso en el que yo tenía que actuar en una corte, en la Corte de Arbitraje Deportivo, y efectivamente lo que planteaba la otra parte constantemente es la falta de independencia de esta corte, y que al final, no quiero con eso pues contradecir ni menos desdecir a mi colega contrario, pero lo cierto es que lo que pretendía era minar el arbitraje porque veía que lo tenía mal en el fondo. Y entonces todo el procedimiento era llamar la atención de que se hacían las reservas necesarias de cara a la acción de anulación, el artículo 41.1 de la ley de arbitraje, porque esa Corte no reunía las condiciones de honorabilidad e independencia con respecto a los estándares que la ley y los tratados internacionales exigen. Efectivamente, el árbitro lo que hizo fue plantearse una cuestión sobre su propia competencia y entendió que esta era una excepción y resolvió, según el artículo 22 de la ley de arbitraje, en el apartado 2, lo resolvió antes de entrar en el fondo del tema, es decir, no esperó al fondo del laudo, sino que, de una manera preliminar, a través de un laudo interlocutorio, resolvió este problema. Por supuesto, dejando a salvo que no había ninguna causa que pudiera manchar la honorabilidad, la independencia o la imparcialidad de la Corte. También he visto posturas renuentes de las partes en el arbitraje societario.
varias, pero bueno, vamos a centrarnos en dos. El arbitraje societario en España es muy antiguo. Lo que pasa es que hasta la ley 11/2011, pues no aparece. Aparece, como saben, a partir del artículo 11 bis, pero antes ya existía. Y el arbitraje societario ha existido toda la vida. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando sale la ley 11/2011, como ya había estatutos sociales anteriores a esa ley que reconocían el convenio arbitral en los estatutos, pues muchos abogados nombrados por las partes en estos conflictos que surgieron después de la ley, pero con convenios anteriores a la misma, planteaban la nulidad de esos convenios porque no habían sido aprobados, como dice la ley 11/2011, por los 2/3 de los accionistas o de los socios de la sociedad, según sea anónima o sea limitada. Bueno, hay aquí un auto que les he traído de la Audiencia Provincial de Barcelona del 2019, de 5 de julio del 2019, que dice que evidentemente esos convenios son válidos, entre otras razones, como bien señala, porque no hay ninguna norma transitoria. Es decir, al legislador, curiosamente, o se le olvidó o lo hizo de una manera deliberada, no tiene una norma transitoria para decir que todos los convenios arbitrales suscritos en estatutos anteriores a la ley 11/2011, pues carecían de eficacia si no se adaptaban a la nueva ley. Como no dice nada de eso, aplicando la transitoriedad, la regla elemental de transitoriedad, que si no se dice nada, se entiende que es válida. Y en ese sentido lo declaró este auto, que me parece muy interesante, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de julio de 2019. Otra muy importante, que me parece que también afecta al arbitraje societario y que tiene gran interés, era una sociedad muy conocida en España, que los socios estaban enfadados porque unos tenían la mayoría, pero otros tenían el voto plural, y llevaban 10 o 12 años litigando judicialmente sobre la toma de decisiones, porque eran dos grupos, hermanastros, pero separados, radicalmente separados en este conflicto. Y un día, pues alguien miró los estatutos sociales y se dio cuenta de que había un convenio arbitral. Y entonces lo puso en marcha. En el siguiente conflicto lo puso en marcha, una de las partes. ¿Qué hizo la otra parte? Que hasta entonces había ganado todos los pleitos judiciales. Que no, ese convenio ya no vale, alegó, porque ha habido una conducta de parte continuada en el tiempo de una manera reiterativa en la que se ha acudido a la vía judicial. Bien, pues también hay una sentencia muy importante de 2 de febrero de 2015 que determina que no. Si se trata de un convenio, si se trata de un conflicto en el que ya se ha iniciado el procedimiento judicial, viene a decir la sentencia, pues no se puede alegar el arbitraje. Pero si se trata de un nuevo conflicto, el arbitraje no ha perecido, está vigente en los estatutos. Si no se han cambiado los estatutos, si no se han modificado los estatutos, ante un nuevo conflicto, cabe, por supuesto, dar eficacia a ese convenio. Y estas dos sentencias me parecen de un gran interés. La primera, por lo que supone para las anteriores, y esta para esto que muchas veces nos ocurre, que se ha metido en los estatutos un convenio arbitral, nadie se acuerda y acudes a la vía judicial y un día, viéndolo, pues te das cuenta que había un convenio. Bueno, pues esto ha quedado también resuelto, que es muy importante. Otra cuestión ya muy debatida y que me he encontrado alguna vez, pero cada vez ya menos, porque ya es un tema que ya está muy zanjado, pero conviene que lo sepan, o que lo sepáis, es acudir a la vía judicial para neutralizar el convenio arbitral. Eso está previsto en el artículo 11 de la ley de arbitraje. Ya digo que esto ya está muy superado, pero al principio se utilizaba porque, como bien dice el artículo 11.1, dice, el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. Es decir, que si una de las partes lleva a la otra a la vía judicial existiendo un convenio y no invoca y no hace una declinatoria oponiéndose a la vía arbitral sin entrar en el fondo del tema, porque si incluso lo discutiera, ya había perdido eficacia el convenio arbitral, sino una declaratoria para oponerse
simplemente formalmente a la continuación del proceso judicial en beneficio del arbitraje. Tener en cuenta esto también porque es interesante. También me he encontrado muchas veces en este capítulo de las partes recusar al árbitro por sedicente falta de independencia e imparcialidad, constantemente. El artículo 17.1 dice que sea independiente, imparcial, que no tenga ninguna relación comercial, profesional ni personal entre el árbitro y las partes. Pues bien, una de las formas que tienen algunas de las partes para salirse del convenio, por tanto del procedimiento, es incidir de una manera constante de que el árbitro no reúne las condiciones de independencia e imparcialidad. Las causas, bueno, pues se las inventan, las fuerzan o hacen lo que pueden. Pero la verdad es que esta causa también ha sido cerrada, incluso llamando la atención a algún letrado porque no lo apoyaba en unos motivos verdaderamente concretos ni unos motivos que fueran suficientemente de peso para tenerlos en cuenta. También ha habido árbitros, y yo recomiendo que lo hagáis, que ante una reiterada recusación del propio árbitro o del tribunal arbitral es resolverlo como una excepción antes de llegar al fondo del problema, antes de llegar al laudo. De tal manera que ya queda despejado este tema. ¿Que no está de acuerdo la parte que ha entrado la excepción? Pues que se vaya a la acción de anulación, que como saben, cabe también en estos casos artículo 22.2 y 41.1 de la ley de arbitraje. Bueno, iba a hablar también, a veces se plantean medidas cautelares, pero bueno, eso no lo vamos a... Otra cuestión que me ha sorprendido mucho es plantear objeciones, ya no sobre la independencia o imparcialidad del árbitro, sino objeciones sobre el procedimiento, porque el árbitro o el tribunal arbitral nos ha citado, porque el árbitro o el tribunal arbitral ha dicho, está igual, o sea, es sobre todo es una posición que realmente excede de la buena fe del arbitraje. Y también os recomiendo, si estáis en un tribunal arbitral o sois la contraparte y sufrís este atosigamiento de que la contraparte crea objeciones, es acudir al árbitro que acuda a la vía del artículo 22.2 de la ley de arbitraje y que también lo resuelva por una excepción previa al laudo del fondo del asunto. Y por último, en este capítulo, cuando ya la parte ha perdido, porque todas estas objeciones, hay muchas más, pero bueno, yo me quedo con estas y luego las hablamos si queréis, y saldrán nuevas. Cuando ya ha perdido, cuando le han dictado un laudo contrario, ¿qué es lo que hace? Como no puede recurrir, hace un uso abusivo de la acción de anulación. Recurre al artículo 41.1, concretamente el F, porque los demás son razones formales y normalmente no se atreven porque si el arbitraje lo ha llevado el tribunal arbitral con un mínimo de garantías, pues no va a haber problema. Pero acuden al artículo 41.1F, que es la causal de orden público. La causal de orden público. Esta causal de orden público es un problema, porque ¿qué es el orden público? Pues no, cada país tiene un concepto, aunque hay regiones, digamos regiones en sentido mundial, o sea, de Europa, por ejemplo, o Asia, que ya van cogiendo un concepto uniforme de qué es el orden público. Antiguamente era la referencia a las leyes patrias, nadie sabía lo que era aquello, las leyes patrias. Hoy día el orden público en España es el orden público conectado directamente con los derechos fundamentales y las libertades públicas de los artículos 14 al 29. Cualquier violación de estos preceptos, pues realmente sí es una violación del orden público. Aunque yo quiero matizar una cuestión, que es que no se puede pasar per saltum de la sede arbitral al Tribunal Constitucional, sino que no te lo admitirían, o sea, además es una barbaridad jurídica, sino que solamente una violación por parte del órgano judicial que entienda de la acción de anulación se puede ir al recurso de amparo. Bien, pues este abuso ha sido muy utilizado por los abogados, la parte que no ha querido aceptar el laudo y han alegado el llamado orden público económico. Si leemos bien el artículo 41.1F de la ley de arbitraje,
la causal F dice que el laudo es contrario al orden público. Arriba, a pie del arranque, dice el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe. O sea, no vale una mera alegación, y pruebe. Que pruebe que el laudo es contrario al orden público. Entonces, se inventaron cosas como el orden público económico a través de precisamente de los swaps y de el tema de las cláusulas económicas entre bancos, entidades financieras y clientes, pero la ley no habla de orden público económico, habla de orden público. También se ha hablado del orden público de la competencia, que se viola la competencia y que la competencia es una materia que está privada a la acción del árbitro, al conocimiento de la acción del árbitro y en general a leyes imperativas. Bueno, todo esto tuvo su acogida al principio, como veremos más adelante, pero hoy ha decaído porque realmente el árbitro, porque tenga que aplicar una ley imperativa, no por eso va a abstenerse de dictar un laudo. Tendrá que aplicar la ley imperativa. Y la ley imperativa no la define quién es ni el juez ni el árbitro, lo define el legislador. Lo único que ocurre es que el árbitro tendrá que aplicarla. Y no cabrá, en estos casos, o cabrá de una manera muy residual, el arbitraje de equidad. Pero el arbitraje de derecho, no, porque el árbitro también está sujeto a la norma jurídica. El arbitraje, señores, no es, como algunos piensan, una privatización de la justicia. Yo no me canso de decirlo, sino que es la misma justicia a través de otro procedimiento distinto, pero las leyes son las mismas para el juez y para el árbitro. Bueno, pues este uso abusivo también ha dado lugar a que se hayan retrasado mucho los arbitrajes hasta que los TSJ pues dictaban sentencia. Tengo que decir que en el tempus que va de 2003 a 2011 y en el tiempo anterior incluso al 2011, al 2003, las audiencias provinciales lo llevan muy claro, es decir, todas estas cuestiones no eran el orden público. Tenían, claro, era excepcional que alguna acogiera el orden público económico como orden público causal de la anulación de un laudo. Pero a partir de 2015, como veremos más adelante, si me da tiempo, sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cambió la propia doctrina y estableció un criterio que no se ha visto restablecido hasta el 2020. Bueno, con esto quiero señalarles cómo las partes, pues para salirse de ese principio de puerta cerrada, la parte renuente a seguir en el convenio y por tanto en el procedimiento utiliza una serie de baterías destinadas de alguna forma a que el arbitraje fracase, que el arbitraje quede minado y por tanto no pueda funcionar. Vamos ahora al árbitro. Podría pensarse que los árbitros nunca crean disfuncionalidades, sino todo lo contrario. Pues no, a veces sí, o sea, menos que las partes, pero a veces sí. Por ejemplo, hay árbitros que aun conociendo la falta de transparencia en su propia independencia e imparcialidad, asumen un arbitraje. Recuerdo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 2016, 3 de marzo de 2016, que efectivamente había una conexión entre el árbitro y una de las partes, el árbitro único, y la contraparte lo estaba denunciando con un sentido común y un razonamiento fundado en derecho y en hechos objetivos y ciertos. Y efectivamente, cuando el asunto se vio en el TSJ, pues quedó claro que esa falta de transparencia pues ponía y arruinaba ese procedimiento arbitral. Digo ese procedimiento arbitral porque no el convenio u otro procedimiento arbitral que pudiera ponerse en marcha en función de ese convenio. Otro problema que he visto con los árbitros a veces es, como he dicho al principio, en España rige el principio de colegialidad y imparidad. Y que no es una legislación que sea asumida por todos los países, eso lo sé también. Pero en España es así.
Y es más, la ley uniforme tampoco determina que los tribunales arbitrales sean impares. Dice que en todo caso pues serán 3, pero no cierra como nosotros que tenga que ser una colegialidad impar. Pues bien, hay un hecho muy notable que dio lugar a una sentencia el 2 de marzo del 2015, que se pusieron de acuerdo 2 árbitros para dictar el laudo prescindiendo del tercer árbitro. Aprovechando que este se encontraba fuera, pues bueno, nos reunimos tú y yo, y como 2 es más que 1, pues con mayoría ya hemos ganado y ya dictamos el laudo. Bueno, pues no. Ese laudo fue declarado nulo, y no solamente fue declarado nulo en esa sentencia, sino que luego el Tribunal Supremo, en una sentencia que les recomiendo que lean porque afecta a la responsabilidad del árbitro, de 15 de febrero de 2017, determinó la responsabilidad civil de esos 2 árbitros con sanciones pecuniarias muy fuertes, porque también la cuantía lo era. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2017. También me he encontrado a veces con que, una vez, por lo menos, que tuvimos que remover, en este caso, las 2 partes de consumo, al árbitro por inactividad en el ejercicio de sus funciones. Este es un precepto que aparece en el artículo 19, que nadie atiende, que nosotros mirándolo tuvimos que poner en marcha porque, como ustedes saben, que a partir del 2003 la duración ilimitada del arbitraje no da lugar a la anulación. Antes sí. Antes, si el árbitro se le daba un plazo, si no se dice nada, como saben bien, son 6 meses más 2 de prórroga, pero al árbitro se le puede dar 8 meses, o 4 meses, o 3 meses, o 2 meses, o 1 mes, como va a pasar mi anular. Pues la cuestión está en que aquí no se había establecido plazo, la ley sí, se aplicaba supletoriamente los 6 meses más 2, pero como eso no da lugar hoy a la anulación del laudo, porque no está entre las causales anulatorias, pues no hacía nada. Éramos nosotros los que, digo nosotros, las 2 partes, las que impulsábamos el arbitraje constantemente. Llegó un momento en que llevábamos ya, creo que recordar, 19 meses o 20 meses, y todavía íbamos pues por la prueba, pero no, ni siquiera ese árbitro había hecho una diligencia admitiendo las pruebas pertinentes, sino que se estaba callado y no decía nada. Entonces, usando este artículo 19.1, promovimos lo que se llama la remoción del árbitro por dejación de las funciones o por inactividad del ejercicio de sus funciones. Este también es un tema que le llamo la atención porque es de su interés. Bien, hay otro capítulo también de disfuncionalidades en las propias cortes de arbitraje. Es verdad que hoy las cortes de arbitraje en España pues vienen presididas por 2 principios que son la seriedad y el rigor. Y junto a este principio, pues se han nutrido, han reclutado un conjunto de árbitros muy preparados, especializados en las materias, y por tanto es difícil ya que estas cosas ocurran. Pero en los años 90 y principios de 2003 a 2010, 2011, surgieron como hongos cortes de arbitrajes que le llamábamos, o se le llamaban los chiringuitos arbitrales. Los chiringuitos arbitrales, pues prácticamente, pues no eran cortes de arbitraje, no eran, ni mucho menos, porque no reunían los parámetros que se exige, en el sentido de que son entidades que tienen que tener no solamente honorabilidad, sino una transparencia en las personas que las dirigen y también en la manera de designar a los árbitros, como determina el artículo 14.3 de la ley de arbitraje. Pero en cambio estas no, estas tenían conexiones con los árbitros, se encargaban de la ejecución del laudo y muchas partes enfadadas reaccionaron contra este tipo de cortes y anularon muchísimos laudos dictados por estos chiringuitos arbitrales, y hoy prácticamente
pues yo no creo que quede ya ninguno, pero realmente claro, han hecho mucho daño al arbitraje, pero mucho daño al arbitraje. La última sentencia que yo recuerdo en este sentido, que no con la gravedad que les acabo de indicar, es una sentencia de 5 de junio, quieren tomar nota, de 2020, que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Qué pasó aquí? Pues que la Corte designó a los árbitros, al árbitro, era uno, pero una de las partes no estaba de acuerdo porque entendía que no se habían dado las condiciones del artículo que antes he dicho, el 14.3. Veamos qué dice el 14.3. Dice, las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia. La parte que impugnó esta designación trajo y pudo probar que evidentemente no había esa transparencia ni esa independencia del árbitro, porque había una relación directa, directamente conectiva, entre la Corte y el árbitro designado. Por tanto, lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia es anular ese laudo, el 5 de junio de 2020. También hay que tener en cuenta que las Cortes tienen ahora un papel muy delicado, pero muy delicado, que es que deben de guardar el deber de confidencialidad y su omisión puede dar lugar a responsabilidades en la Corte. Claro, cuando dicen que el arbitraje debe ser confidencial, no se refiere solo a las partes y al árbitro, sino a la Corte, al personal de la Corte, al perito que pueda intervenir y a los testigos que puedan intervenir. Y claro, todo eso si se celebra dentro de la sede de una corte que administra el arbitraje, debe tener mucho cuidado la corte para que esa confidencialidad se mantenga en su mayor pureza, y no omitir el deber de confidencialidad en ninguno de sus puntos. También las cortes se han planteado un problema de interés. Tengo que declarar como cuestión de principio que yo estoy de acuerdo con lo que voy a decir a continuación, que es el artículo 52, por ejemplo, del reglamento CIMA, que es la impugnación opcional del laudo. Estoy de acuerdo porque, evidentemente, si las partes se ponen de acuerdo, renuncian, como dice el artículo 52, a no instar la ejecución, en tanto la impugnación se resuelva, bueno, nadie tiene... La ejecución es un acto voluntario, o se ejecuta o no, no es un acto debido, no es un acto procesalmente obligatorio, es una carga procesal, si quieres lo haces, si no lo haces, si no lo haces, atenta a las consecuencias, pero es algo que se puede pactar. Bueno, pues si pactan impugnar opcional del laudo dentro de la propia Corte, no yéndose a los tribunales, lo que no impide es ejercitar la acción de anulación, porque esto no lo podría hacer, porque se va en contra del artículo 24 de la Constitución. Se ha establecido, por ejemplo, encima, pero se reproduce en todas las cortes que han admitido la impugnación opcional del laudo, dos razones o dos motivos para la impugnación. Que haya una infracción manifiesta de las normas jurídicas sustantivas en las que se sustente el fallo, o dos, cuando se fundamente en la apreciación manifiestamente errónea de los hechos que sean determinantes igualmente del fallo. Claro, esto está muy bien, a mí me parece muy bien. Ahora bien, no deja de plantear problemas doctrinales. Todavía no, que yo tenga noticia, todavía no se ha producido ninguna sentencia sobre esta cuestión. Sentencia judicial, me refiero. Pero no deja de plantear algunas dudas que habrá que resolver primero con la doctrina y luego ver qué dicen los tribunales. Porque, ¿qué laudo se impugna? ¿El original o el segundo? Porque si es el segundo, estamos entrando en una grave contradicción. ¿No hemos dicho que el arbitraje no puede entrar en la infracción manifiesta de las normas sustantivas? ¿Cómo vamos a ir al TSJ correspondiente diciendo que se ha infringido una norma jurídica sustantiva determinante del fallo, del laudo? Bueno, es un problema, ¿no? Yo lo veo así. No, ya digo que
que habrá que verlo. Otra cuestión, quizá tampoco, pero bueno, la apreciación de los hechos tampoco. Los hechos son algo que le corresponde, lo que llamo yo, la interna corporis arbitral, que le corresponde al árbitro. Pero claro, este hecho plantea problemas graves, porque si se impugna el primero, no veo la razón del segundo. O sea, de la impugnación opcional del laudo en la propia Corte. Y si se impugna el segundo, hemos entrado en una grave contradicción. No deja de ser una paradoja. Lo apunto para que lo tengan en cuenta porque es un tema interesante. Otra cuestión, y no menor, en las disfuncionalidades es la conducta de los órganos judiciales. Como he dicho al principio, tanto las audiencias provinciales como los TSJ venían funcionando muy bien y venían delimitando el campo de lo que es el orden público. Hay violación del orden público, decían, cuando se infringe alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas de las que señala la Constitución en los artículos 14 a 29. Bien. Pero a partir de 2015 se produce lo que yo llamo el quinquenio ominoso. ¿Qué es el quinquenio ominoso? ¿Y por qué es un quinquenio? Bueno, es ominoso porque es como la década ominosa de Fernando VII, es decir, odiosa. Y es un quinquenio porque dura desde 2015 a 2020. Vamos a ver qué es esto. Pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que venía siendo conteste con la doctrina de que el orden público es la violación de los derechos fundamentales y libertades públicas, el 28 de enero de 2015 dicta una sentencia en la que hace una interpretación amplia de lo que es el orden público, se sale de este concepto constitucional y crea una propia doctrina que luego ha sido reiterada, que si alguien quiere, pues la tengo por aquí, los demás, y se mantiene hasta el 2020. Es verdad que estas sentencias y autos también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nunca contaron con la unanimidad, siempre fue por mayoría de 2 contra 1, pero el daño que hicieron fue muy grave, podrán comprenderlo, podréis comprenderlo, porque Madrid se calcula que retiene el 82-83% de todos los arbitrajes que se hacen en España. Entonces, claro, si eso pasaba en Madrid, además del efecto mimético que podía tener en otros TSJ de otras comunidades, creaba un efecto renuente, un efecto reflejo renuente respecto a los operadores, tanto internos y no digamos internacionales, de someterse al arbitraje. Porque claro, si luego resulta que se sacan de la manga lo que es el orden público y que cabe cualquier cosa, ahora veremos hasta dónde llegó, pues evidentemente yo creo que creó un daño verdaderamente innecesario. ¿Y qué hizo este Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante esos años? Bueno, en primer lugar, pues eso, interpretando los hechos, que no habían sido bien interpretados, que no habían sido bien valoradas las pruebas, que no se haya aplicado el derecho imperativo, volviendo atrás del tema, volvían también con el derecho público económico, que los estándares de la motivación no eran los que se exigían en un arbitraje, como si el estándar necesario, las pautas necesarias de la motivación de un lado fuera lo mismo que en una sentencia. Todo esto creó este corpus maligno que atacó gravemente al arbitraje. Afortunadamente, pero claro, 5 años después, y el Tribunal Constitucional tuvo que intervenir, y en una célebre sentencia, la sentencia 46/2020, de 15 de enero de 2020, pues se cambia completamente la doctrina, se vuelve al concepto de que realmente el arbitraje pues, está apoyado en el artículo 10.2 de la Constitución, que realmente no cabe el orden público económico, que el árbitro no puede entrar en los hechos ni en la elaboración de las pruebas, que el árbitro no tiene los mismos estándares de motivación que tienen los jueces, sino que es otra cosa diferente y basta con motivarlo, pero no hace falta una motivación de la misma forma y regla que lo hacen los jueces y tribunales del Estado. Esta sentencia, la 46/2020, creo que la deben de consultar,
El Tribunal Constitucional es muy importante porque pone orden en una situación verdaderamente que se había ido de las manos. Luego tenemos dos temas paralelos también, de menor entidad, pero que también han creado graves disfuncionalidades, que son primero el legislador. El legislador en España no se ha portado bien con el arbitraje, sino es a partir de la ley de 2003. El legislador español ha padecido la semántica de la ley de enjuiciamiento civil. Está secuestrado por la ley de enjuiciamiento civil, que está bien, pero no volvemos desde el principio, el arbitraje no tiene nada que ver con las leyes procesales civiles, con las leyes rituales, no tiene nada que ver. Son cuerpos normativos, conjuntos normativos diferenciados. Uno es el que marca los términos, las formas y los procedimientos ante el juez del Estado, y el otro es, en función de la libertad constitucional y de la autonomía de la voluntad, acudir a un árbitro con las garantías que establece el artículo 24 de la ley de arbitraje, que son las mismas que la del 24 de la Constitución: audiencia, contradicción y prueba. Y efectivamente la violación de estos sí podría dar lugar a una acción de anulación. Pues bien, el legislador pues, ha sido culpable porque me gusta señalar que en España que había habido una tradición muy importante, siempre judicialista, pero bueno, del arbitraje, de partidas, incluso anteriormente. Cuando llega la Constitución del 12, pues hace un hito, que los artículos 280 y 281, dentro del título órganos judiciales y procedimientos judiciales, incorpora el arbitraje. Quizá mal hecho, no debía haberse incorporado. Sin embargo, su concepción es buena porque dice que los ciudadanos tienen derecho, dice, a finalizar sus conflictos mediante el arbitraje, siendo el laudo que dicten obligatorio para ellos. O sea que básicamente dicta las reglas básicas del arbitraje del 2012. Pero claro, el problema es que lo enmarca dentro de los procedimientos judiciales. Esta Constitución del 12 fue de alguna manera copiada y con una influencia en América Central y en algunos países de América del Sur. Todavía se mantiene en la Constitución de algunos de estos países. Y cuando llega la codificación, pues claro, nos encontramos en primer lugar que la ley de enjuiciamiento civil, que es anterior al Código Civil, como bien saben, desde el año 1881, pues determina el arbitraje, pero lo somete a unos criterios puramente procedimentales. Pues establece el recurso de casación, un recurso de equidad, en fin, como si fuera, exactamente como si fuera un proceso judicial. Y eso ha pesado muchísimo. Y en cambio el Código Civil, que es posterior, del 89, 1889, dedica un pequeño precepto, lo que era en 1823, 21, 23, 1823, que nadie reparaba en él, pero que hay un solo precepto. Claro, evidentemente, la comparativa entre el peso que le dio la ley de enjuiciamiento civil y el Código Civil hizo que el legislador posterior siempre tendiese a darle una preponderancia formalista en función de lo que decía la ley de enjuiciamiento civil y no el Código Civil. Y esta situación se mantiene por más de 100 años. Más de 100 años, señores. Porque cuando se dicta la Constitución Española de 1978, seguimos con la ley del 53, que era una ley, así del paso, no era una ley, era la ley que mejor servía para no hacer arbitrajes. La ley de arbitrajes privados de 22 de diciembre de 1953, pues si usted se sometía a esa ley, es muy probable que nunca obtuviera un laudo. Era complicada, había que hacer muchas maniobras, quedaban muchas materias fuera, no se admitía el arbitraje de las cámaras de comercio, etcétera, etcétera. No lo vamos a meter. Era una ley muy voluntarista y a su vez formalista también. Y hasta la ley de 1988,
Y 10 años después de la Constitución, no sé, no, aquí nadie reacciona a favor del arbitraje. Y esa ley del 88, pues fue un poco el paso, un puente, tampoco fue una ley vanguardista, fue un puente que sirvió de plataforma para llegar a la ley de 2003, la ley 60/2003, que es la que ya de alguna manera nos sitúa en el contexto de los países que tienen un arbitraje. Había pasado antes, que en 1977, un año antes de aprobarse la Constitución, había producido un hito importante, y es que España había suscrito el Convenio de Nueva York. Como saben, se le llama la Carta Magna del Arbitraje Comercial Internacional, porque realmente es muy importante, que tiene su historia, que podríamos hablar el otro día de ella. Bueno, en definitiva, llegamos a 1988, 10 años después de la Constitución, y no existe todavía una ley homologable con los países de nuestro entorno. Esto no se produce hasta el año 2003. ¿Qué ha ocurrido? Pues que evidentemente la pérdida durante más de un siglo de una función legislativa coherente, constructiva, sobre el arbitraje, alejada de la ley de juicio civil, pues ha perjudicado gravemente al arbitraje. Ahora en el anteproyecto de beneficencia de medidas procesales se prevé relanzar todavía más el arbitraje y la mediación y los sistemas alternativos a la no jurisdiccional, pero claro, no deja de ser de momento un anteproyecto y ya veremos cómo acaba esta cuestión. De todas maneras, sigue siendo el legislador culpable de un tema que me parece sangrante, y es la ofuscación a no regular el arbitraje en las administraciones públicas. No tanto porque no se puede en los actos que son o que representan el ejercicio de potestades públicas, que evidentemente eso no son disponibles, pero sí en aquellas materias de la administración pública que son más discrecionales, no están sometidas a las potestades públicas y que podrían ser objeto de arbitraje, como por ejemplo pueden ser gran parte de los contratos de las administraciones públicas. No la parte inicial del otorgamiento de las garantías para ver quién es el concesionario que realmente merece el hacer la obra o el servicio público o el suministro, pero sí los efectos de ese contrato. Y evidentemente se han hecho varios intentos para que el arbitraje pueda funcionar en las administraciones públicas, que se aliviaría muchísimo toda la cantidad de procesos acumulados en la jurisdicción contencioso administrativa, que es la más, en este momento es la más o de las más, ahora mismo con más volumen de trabajo, pero sigue habiendo una sin razón en la resolución de este tipo de arbitrajes, cuando por ejemplo en Francia y en Portugal sobre todo, en Italia está muy en estudio también, pues lleva ya camino de resolver este tema en las materias que acabo de decir. Por último, también, y yo creo que debemos hacernos crítica nosotros los abogados a veces hemos sido contrarios de nuestras conductas al arbitraje. A mí me han llegado a decir compañeros nuestros, y bueno, a mí si me condena, que me condene un juez. Bueno, eso significa, pues, sin descalificar a nadie, pero lo que sí significa es un desconocimiento del arbitraje. Yo no digo que el arbitraje sirva para todos los casos. De luego, para los arbitrajes internacionales no hay otro método. Porque solamente determinar quién es el juez competente en una contienda internacional o cuál es la legislación aplicable, estaríamos 8 o 10 años. Luego ya estaríamos en el fondo. Entonces, el arbitraje internacional es una auténtica necesidad. De ahí el Convenio de Nueva York. Pero el arbitraje interno, evidentemente, hay que valorar cuándo hay que utilizar la opción del arbitraje, pero no negarnos sistemáticamente, porque a mí que me condene un juez, o también te dice muchas veces que no es que si no voy a los jueces, a los procesos judiciales de la ley de juicio civil, pues no tengo vía de recursos. No pongas tus intereses por delante de los de tu cliente. Vemos que también a veces nosotros, vamos a hacer la crítica, no hemos sido lo suficientemente flexibles para apoyar las iniciativas arbitrales correspondientes. Yo no sé si me está llamando la atención ya el coordinador, Alberto. No, José Fernando. Tú me dirás. No, sí, queríamos hacer un inciso para poder, plantear algunas preguntas de los asistentes.
Mira, en relación a lo que has comentado sobre la prejudicialidad penal, Sí, cuando una parte no quería someterse al arbitraje, pues se presentaba una querella. No se podía alegar mala fe si había una conexión entre los hechos del arbitraje con el delito. Sin embargo, ¿se podría, por ejemplo, denunciar por blanqueo de capitales o cualquier otro delito que suponga responsabilidad penal de las personas jurídicas pues contra casi cualquier empresa para poder así escapar del arbitraje? hombre, pero eso es una acusación suficientemente grave que tendrá que llevar al árbitro una documentación de peso para que el árbitro, ahora el árbitro ya está más, Alberto, ahora el árbitro ya está más liberado. O sea, quiero decirte que con la sentencia esta que os he dicho, la sentencia de 2020, de abril, 50/2020, ya está bastante liberado porque antes, claro, asumió la responsabilidad del hombre y decía, bueno, a ver si luego al final a mí me van a pedir responsabilidades. Ya está más liberado. Ahora bien, si yo soy árbitro en un tema como el que tú me dices, yo realmente estudio la documentación y si realmente veo que, primero, hay una conexión, que las partes son las mismas, que hay una conexión material entre lo que yo estoy resolviendo y la materia punible, pues en ese caso yo lo que haría sería paralizar el arbitraje, dar traslado al Ministerio Fiscal, dictar un laudo interlocutorio o simplemente una diligencia diciendo que suspendo el arbitraje hasta tanto, porque eso hay que decirlo, porque si no asume la responsabilidad también de que no sigo con el arbitraje hasta tanto no hay un juez penal que decida sobre si procede o no la imputación o la investigación de ese delito. Es lo que yo haría. Perfecto. José Fernando. En respecto de arbitrajes de consumo, podemos encontrar que una parte o que la designación de árbitros, uno vaya a favor de los consumidores y otros vayan a favor de defender los intereses de la empresa. En este tipo de arbitrajes, los de consumo, son más interesantes que decida un solo árbitro, que sea unipersonal o que sea un tribunal colegiado. Bueno, antes de nada te diré que el arbitraje de consumo ha sido un éxito. Yo lo viví en los años cuando salió la Constitución, ya sabéis que el artículo 51, me parece que 52 dice la Ley General de Usuarios y Consumidores. Cuando esa ley sale, se prevé el arbitraje de consumidores y usuarios. Y hubo cierta reticencia a crear tribunales arbitrales de consumo a través de los municipios, etc. Sin embargo, están funcionando muy bien. Y a la pregunta tuya te diría, yo en estos arbitrajes, que normalmente por su cuantía son pequeños, yo entiendo que es mejor un árbitro único que no un árbitro colegiado, porque las derivaciones se hacen más largas y son arbitrajes que precisamente por su esencia necesitan una agilidad y una inmediatez que cuando hay colegialidad se pierde. Perfecto. Bueno, lo has comentado antes, pero el argumento del orden público económico se ha utilizado en anteriores ocasiones por parte de los juzgados. ¿Qué opinión te merece este cajón desastre? Según, oye, pues según si tenemos un laudo que no me es favorable, se puede solicitar esa nulidad simplemente por el impacto económico que éste pueda tener. Bueno, ya ha quedado bastante despejado. Antes sí, bueno, el orden público económico, ¿qué se entendía por orden público económico? Por ejemplo, te voy a poner el tema de los swaps, pues que no se hubieran cumplido los requisitos de las leyes y de los convenios internacionales, los MIT, etc. Toda esta normativa que existía en torno a estas permutas que se habían creado, había debajo una normativa. Entonces, el hecho de que el árbitro pudiera, de alguna manera, no directamente, pero a lo mejor sortear, no digo ya vulnerarlas, era motivo del orden público económico. Y el orden público económico ya entiendo, salvo que haya algún juez todavía, algún TSJ que lo mantenga, entiendo que ya no tiene cabida, porque evidentemente si no hay una violación de los derechos fundamentales, no hay orden público económico. El orden público económico es que el árbitro entre en conocimiento de esas materias y como el concepto material de la ley aplicable no se puede llevar a la acción de anulación, pues resulta ya desligado el laudo y por tanto el árbitro de ese orden público económico. Tengo que decir una cosa, si me permites, Alberto, que al principio, y quiero que se entienda bien, al principio, cuando salió, lo hablamos el otro día en otro foro,
y por eso me vas a permitir que lo traslade aquí también. Cuando al principio salió la sentencia del TSJ de Madrid de 2015, admitiendo el orden público económico y anulando el laudo, muchos grandes despachos les pareció bien, porque vieron la posibilidad de decir, bueno, pues mira, ahora nos vamos por este tema y vamos a machacar muchos laudos. Pero cuando les afectó a ellos, entonces ya empezaron a decir, hombre, esto no puede ser. O sea, un poco la ley del embudo. Entonces, por eso ha tenido que ser al final el Tribunal Constitucional que diga, mire usted, el orden público económico es algo que existe, pero no es causa de anulación del laudo si no hay una violación en paralelo de un derecho fundamental. Si no hay esa violación de un derecho fundamental, no hay orden público económico como causal de anulación del laudo. Entiéndeme, Alberto, puede existir, pero no como causal de anulación del laudo. Perfecto. A partir del 2020, de la sentencia del 2020 del Tribunal Constitucional. Que trata de poner un poquito de orden respecto a este asunto. Hay un desorden enorme, sí, exactamente. Mientras los asistentes nos siguen haciendo llegar alguna pregunta, no sé si Javier querías comentar alguna cosita. Sí, yo quería preguntarte, José Fernando, ya que has hablado un poco de los chiringuitos arbitrales, pues de estas cortes que son de dudosa reputación, nosotros como usuarios de arbitraje y como abogados, si nos encontramos un cliente que tiene un contrato con una cláusula arbitral que refiere a alguna de estas cortes, ¿qué hacemos? ¿Tú qué harías? Yo intentaría renegociar para ir a jurisdicción, pero claro, si las partes ya están enconadas, seguramente sea difícil. Pero si preveo que va a haber un potencial arbitraje que puede llevar consigo una eventual acción de nulidad que puede tener visos de prosperar, claro, ¿cómo le digo al cliente? Yo te diría que tenemos que valorar un poco como árbitros qué responsabilidad nos puede caer encima, ¿eh? O sea, el árbitro es responsable si realmente eres consciente de que te han nombrado árbitro de un chiringuito, que entre paréntesis digo que ya prácticamente no quedan, ¿eh? No vayamos a creer ahora que España está llena de chiringuitos arbitrales, no. Había 3 o 4 y afortunadamente han desaparecido o están transformados. Yo realmente puedo dar mi experiencia personal. Si a mí me nombran árbitro o me nombrasen árbitro en un posible chiringuito arbitral y yo viera que no se dan las garantías que dice el artículo 24 de la ley de arbitraje y que hay una conexión evidente entre la Corte y una de las partes, yo realmente no aceptaría el arbitraje. O sea, yo haría uso del artículo 15, tengo 15 días para, o si me di cuenta cuando el arbitraje ha empezado ya, porque no lo había apreciado antes, yo renunciaría al arbitraje y además poniéndolo en conocimiento para que no tenga responsabilidades civiles por haber abandonado el arbitraje, ¿comprendes? Es lo que yo haría. Yo esto no te lo puedo hacer en una categoría general, pero yo te cuento lo que yo haría. Y luego hay otra pregunta que yo hablando con compañeros siempre me ha surgido ya en el ámbito más del arbitraje internacional. Si no es hasta cierto punto una disfunción el hecho de que, imaginemos un supuesto laboratorio, tenemos un arbitraje que está sometido a derecho austríaco, que se rige en inglés, y tenemos un árbitro único que es portugués, por ejemplo, que habla un inglés perfecto, pero no habla alemán y no tiene ni idea de derecho austríaco y acepta el cargo. No es una disfunción, es decir, tenemos a alguien que no es experto en el derecho sustantivo, pero que va a resolver sobre esa disputa. Sí, es una disfunción grave porque lo que debe decir, si la designación, mire usted, yo sé este idioma, pero no sé, si ustedes me permiten nombrar a traductores simultáneos y gente que me pueda ir traduciendo el idioma de alguna de las partes, lo acepto, si no, no lo aceptaría, porque además es grave, porque claro, te crea un problema de comunicación con las partes. No, yo creo que tampoco se debía aceptar. Vamos, yo no lo aceptaría, personalmente. Y en cuanto al derecho sustantivo, si salvásemos el elemento del idioma y hablásemos solo del derecho sustantivo, ¿estaríamos hablando también de una disfuncionalidad o sería algo habitual? Porque tú en el derecho sustantivo, yo te voy a contar un caso que yo he llevado, sin dar nombres. En el derecho sustantivo es diferente porque tú te puedes estudiar el derecho sustantivo. O sea, yo llevé un asunto en el que era unos alemanes checos, porque era un grupo industrial checo-alemán, que me designan a mi árbitro. Y el grupo español nombra a otro, y entre los dos nombramos al tercero, que era un catedrático de mercantil. ¿Vale? Entonces, en ese arbitraje era curioso, porque era
el idioma el español. El idioma el español. Pero la legislación aplicable a las formas, al procedimiento, la ley española. Pero la del fondo, la ley mexicana. La ley de contratos mexicana. Bueno, yo ahí no me encontré con ningún problema, porque si el idioma era el español, yo me podía estudiar la legislación mexicana, que rápidamente me hice con ella, pues evidentemente no sabré nunca lo mismo que un abogado mexicano, pero lo suficiente como para ver quién tenía razón en aquel arbitraje, ¿comprendes? O sea, tienes que valorar varias cosas. Si tú eres capaz de que la ley, a mí la ley de fondo no me preocupa, porque si tú la dominas o la puedes dominar, o bien porque conoces ese idioma, si no lo conoces es un problema, pero si lo puedes dominar, pues el que sea otra legislación de otro país no debe preocuparte para nada, ¿me entiendes? Porque la puedes dominar, o sea, puedes estudiártela. Sin necesidad, no tiene nada que ver con el Código Civil español, el Código de Comercio, pero te la estudias. Para mí, en cambio, ahí no hay problema, no veo objeción. No sé, Alberto, si tenemos más preguntas por ahí. Sí. Mira, José Fernando, a modo de reflexión nos están compartiendo ¿en qué situación se halla el arbitraje en el momento actual? Sobre todo después de la reciente pandemia y de qué modo está repercutiendo como modo, bueno, de cara al futuro o cómo se está implementando en España actualmente. Bueno, te cuento, vamos a ver, porque a mí me pilló con 2 o 3 arbitrajes y al principio se paralizó todos los procedimientos y tal. Luego nos dimos cuenta que un medio para poder seguir el procedimiento, porque claro, que el arbitraje, cuando 2 operadores eligen el arbitraje es porque tienen una idea de lo que es el tráfico mercantil, que es la agilidad. Entonces nos dimos cuenta enseguida de que podríamos seguir tramitando el procedimiento arbitral a través de medios online, como estamos empleando aquí nosotros ahora. Y entonces me acuerdo que encima, que uno de ellos era encima, pues rápidamente se dictaron una serie de instrucciones, de normas sobre cómo había que seguir con aquellos arbitrajes, porque claro, lo que no puede es pararse. Me parece que se declaró el estado de alarma pues en marzo o abril del 2020. Claro, no podíamos estar hasta que se levantara, que tampoco se sabía entonces cuándo se iba a levantar. Entonces, como en el mes de mayo o junio, pues CIMA, por hablar de la Corte y que me afectaba en aquel momento, dictó unas instrucciones que era justamente seguir el procedimiento arbitral con el conocimiento y el consenso de las partes vía online. Y bueno, y el arbitraje pues se dictó perfectamente y de hecho yo creo que no hubo ni acción de anulación. Y en otro caso, yo estaba en un arbitraje ad hoc, yo siguiendo el ejemplo que había aprendido por CIMA, lo hice también de la misma manera y también se acabó con dictado el suelo. O sea, ¿qué ha afectado? Afectó al principio. ¿Ha habido, si lo que me quieres preguntar es si ha habido cierta recesión en los arbitrajes? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Que como todo en la vida económica se paralizó y el instrumento de arbitraje no es otra cosa que un instrumento formal de solución de conflictos. Si se para la economía, se para el instrumento de solución de conflictos de esa economía. Pues sí, hubo un parón, yo creo que no muy notable, pero sí se notó en las Cortes. Si se hacían 70, 80 arbitrajes en un año, pero a lo mejor bajó a 50, 59, ¿entiendes? Sí, en ese aspecto sí se notó, sí. José Fernando, ¿tienes, bueno, según tu experiencia, qué tal ha ido con la Corte de Valencia, con el TAF de Valencia? ¿A qué te refieres? A nivel de su funcionamiento, a nivel si has tenido algún caso al respecto. Vamos a ver, tuve un caso y bueno, aquello funcionó bien, no sé a qué te refieres la de Valencia. Yo me nombraron árbitro y hace pues 2 o 3 años, no he tenido más en la Corte de Valencia y como también he tenido en Bilbao alguno y no funcionaba perfectamente, no vi ningún problema. No sé por qué me preguntas eso, Alberto, o sea, no sé si... No, por darte que tendremos un asistente que está estudiando en Valencia, entonces yo creo que estará preguntando qué tal su funcionamiento para... Muy bien. O sea, yo, mi experiencia personal, mira, esto del arbitraje es la experiencia de cada cual, porque cada arbitraje tú te vuelcas con tu experiencia, si eres árbitro único o si eres un árbitro dentro de un colegio arbitral. Pero es tu experiencia. Mi experiencia en el arbitraje de Valencia fue muy buena, lo único que te puedo decir, muy buena.
muy correcta, muy buena y funcionó muy bien. Perfecto. Pues, a ver un momentito. Vale. Vale, José Fernando, respecto a la jurisprudencia que has comentado, respecto a la sentencia del 15 de febrero de 2017, se produce una infracción del principio de colegialidad arbitral, dado que el tercer árbitro que había en el tribunal fue excluido por los Y aprovechando que estaba fuera, claro. a la hora de dictar el laudo. Claro. ¿Puedes explicar un poquito más en profundidad este caso y recordar la jurisprudencia que has comentado? Bueno, el caso fue que era un asunto donde se discutía un tema de marcas deportivas, de marca deportiva muy, muy conocido. Yo no estaba de árbitro, ni de abogado era ahí, lo digo para lo que pasa que lo conozco. Porque conozco mucho al árbitro que se alzó contra, digamos que yo conozco al árbitro que fue apartado, ¿no? Y lo que pasó fue lo siguiente. Era un arbitraje a cara de perro, en el que los tres árbitros, pues 2 de ellos habían hecho ya piña contra el tercero. Y no se ponían de acuerdo, se reunieron una primera vez para dictar un laudo, no se pusieron de acuerdo, y este tercer árbitro, que quedó preterizado, pues dijo, mira, vamos a reunirnos dentro de una semana, tal día, en un día, una hora, pero evidentemente no hagáis nada hasta que yo no vuelva. Tan pronto se fue, se reunieron los otros dos, que era el presidente y uno de los vocales del tribunal, y dictaron un laudo. Claro, eso no solamente no era legal, y yo diría que con tintes de inmoralidad y falta de ética incluso, sino que de alguna manera era preterizar y humillar a ese tercer árbitro que parece como que ya no querían saber nada de él. Entonces, este fue el que de alguna manera reaccionó y luego se determinó una responsabilidad civil de esos árbitros muy grave, porque era un asunto de una cuantía económica bastante gorda. O sea, que hay que tener mucho cuidado. La ley establece una serie de principios ahora con la colegialidad, pero que hay que tener mucho cuidado porque la responsabilidad del árbitro está presente. Es verdad que la responsabilidad del árbitro, que es un tema que podríamos hablar otro día, no sé por qué lo han hecho menor que la del juez y que la del propio abogado en el ejercicio de la profesión, pero existe. Y cada vez se va apreciando más esa responsabilidad. Y el árbitro es una persona que puede tener unos horarios muy buenos, llevar asuntos muy importantes, pero tiene que saber que detrás está la responsabilidad, está como una espada de Damocles y tienes que hacerlo con un criterio de justicia, de seriedad, de racionalidad, para no caer en temas de subjetivismo, ni de apoyo, ni de beneficiar a una parte contra la otra, porque realmente eso sí puede dar lugar a responsabilidades civiles, que es lo que dio aquí lugar a través de la sentencia del Tribunal Supremo, que me parece interesante que la veáis, o que la vean los alumnos, porque ahí se termina toda la historia del tema, ¿no? Si queréis la vuelvo a repetir en la fecha, no sé, Alberto, si la tenéis. Queremos decir a los asistentes que os lo hemos subido en la pestaña de documentos. Podéis acceder a la sentencia de 15 de febrero de 2017 en la pestaña de documentos. Que vean exactamente, la que tienen que ver con detalle es la del Supremo. La del Supremo me parece verdaderamente que es 15 de febrero de 2017. Esa me parece que la deben de ver porque es una sentencia verdaderamente ejemplar, que nos sitúa a todos, decir, bueno, vamos a ver cuáles son los límites en los que actuamos los árbitros. No podemos hacer lo que nos da la gana. Bueno, pues esa sentencia del Tribunal Supremo es muy importante porque además castigó duramente a esos dos árbitros. Cuando digo castigar es que les exigió responsabilidad civil. Lo llevaron al Tribunal Constitucional y todo, pero el Tribunal Constitucional ni siquiera admitió el amparo. Ni admitió el amparo. Respecto de esa, quinquenio ominoso que has estado comentando antes, ¿nos puedes hacer un poco un resumen sobre los vaivenes tal vez jurisprudenciales que hemos tenido? Pues es un poco lo que os he contado, es decir, ahí lo que ha pasado fue que ahí había una persona, que yo no quiero dar nombres, por lo menos
pero bueno, como se ven las sentencias, se pueden ver, porque están los ponentes y tal. Bueno, que se creyó dos temas. Yo creo que ahí se plantean dos temas. Uno de ellos no he hablado porque no viene a cuento en la sesión de trabajo de hoy, pero que es interesante y que me voy a referir ahora, que es que tú imagínate, Alberto, y los que nos están escuchando, que una parte pierde el laudo. Por tanto, se considera perjudicada, ejercita la acción de anulación del artículo 42 de la ley, que dice que se tramitará por los trámites del juicio verbal, aunque luego no es un juicio verbal, pero en el ínterin, cuando están tramitándose, las partes se ponen de acuerdo, como los procesos civiles, y acuerdan transar o el que haya ejercitado la acción desistir. Bueno, pues este TSJ de Madrid se lo niega a las partes de una manera reiterada, ahora os diré alguna sentencia, y les prohíbe que puedan ponerse de acuerdo, porque dice que una vez que se ha iniciado el procedimiento de acción de anulación, este ya no puede paralizarse. Claro, eso contraviene los artículos 19 y siguientes, los cito por analogía de la ley de aumento civil, pero sobre todo el principio dispositivo de los procesos civiles y más en el arbitraje, que es un proceso donde se acude de una manera privada a un tercero, que es un árbitro, sobre materias disponibles. Bueno, pues lo prohíbe el tribunal y dice una serie de sentencias que vienen a, de alguna manera, coaccionar de manera grave a las partes. Os voy a decir algunas de ellas. Tengo aquí. Vamos a ver. Mira. O sea, de alguna manera, aquí el TSJ de Madrid, los dos magistrados que impiden que las partes puedan llegar a una transacción, pues resulta que se convierte un poco en un legislador, un sedicente legislador, porque eso no está previsto en ninguna ley. Bueno, pues esta sentencia, por ejemplo, tienes la sentencia del 17 de septiembre de 2015, que es la 62/2015. Ponente, si quieres lo digo, y si no, tú me dirás. ¿Lo digo el ponente? Santos Luján. Sí. Otro son los autos 100/2017 y otros autos 162/2017. Y una sentencia de 4.907 también del año 17, y aquí la ponente, si me autorizas decirlo, es Susana Polo. Entonces, todo este conjunto de autos y de sentencia, lo que viene es a negar el derecho a la libertad, a poner fin a la acción de anulación. Es como si tú y yo tenemos un pleito civil, llegamos al juzgado y decimos, mire, señoría, hemos llegado a un acuerdo, pues homológueme la transacción, o vea usted que no tiene ningún efecto en un tercero ni al orden público general, y por tanto me lo homologa. Bueno, yo lo he hecho alguna vez en el proceso civil, no hay ningún problema. Bueno, pues aquí, partiendo incluso de una situación mejor, porque el arbitraje es de libre disposición, pues el TSJ lo niega. Ese es un tema muy grave, a mí me parece un tema muy grave. Y luego, en cuanto, bueno, esta tendencia respecto a la falta de libertad para transigir, desistir, incluso allanarse, le puso fin a esta tendencia una sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020. A tomar nota por si la queréis ver. Y luego sobre el orden público, pues lo mismo, aquí ya se empieza a hablar de interpretación de hechos, de pertinencia de la prueba, la motivación, la valoración de la prueba, incluso el derecho aplicable. Y aquí tenemos una línea que se inicia con la sentencia que dije antes, pero que voy ahora a completar, 28 de enero de 2015. Y es seguida por la de 6 de abril del mismo año, 14 de abril del mismo año, 23 de octubre del mismo año, 17 de noviembre de 2015 también del mismo año. Bueno,
así sucesivamente hasta que llega el tribunal, otra vez el Tribunal Constitucional, que maldita la gana que tienen las partes de hacer un peregrinaje hasta llegar al Tribunal Constitucional. Pues hasta que no llega al Tribunal Constitucional, que es la sentencia 46/2020, de 15 de enero, que no llega, que pone, por cierto, que también fue comentada por el profesor Hinojosa esta sentencia, que ya pone fin a este tema. Es decir, mire, no. Y dice la sentencia, ya que me has preguntado algo más, que es que la función de los tribunales, los TSJs, en la acción de anulación, tiene carácter rescindente, no rescisorio. Es decir, lo que significa que el tribunal ni puede sustituir la función arbitral, ni puede decidir sobre el fondo de la cuestión. Cosa que él venía haciendo, pues a través de todas estas cuestiones que hemos señalado, que se metía donde no debía, porque evidentemente formaba parte de la interna corporis arbitral. Bueno, pues no sé si con esto queda más aclarado el tema, con más sentencias, no lo sé. Sí, A contestar lo que me preguntéis si puedo. Sin duda, sin duda, José Fernando. No, de hecho, bueno, por parte de la agrupación de jóvenes abogados queríamos agradecerte que estuvieses esta tarde de hoy. Que la verdad que nos lo has hecho verdaderamente ameno, comentándonos casos, sobre todo para darle un enfoque un poquito más práctico y que los asistentes pudiesen ver un poco pues casos de éxito, vaivenes que ha habido dentro de la jurisprudencia y la verdad que para ser una última sesión y ser la primera vez que nosotros lanzábamos este ciclo de arbitraje, pues la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. No sé si Javier, ¿quieres comentar algo? Nada, yo simplemente te quería agradecer, José Fernando, porque me has tocado el tema que no siempre es el más fácil que es hablar, porque todo el mundo siempre habla de las bondades del arbitraje, pero a veces toca hablar o bailar con la más fea y hablar de las cosas pues que no siempre son bonitas o que son muy mejorables, y la verdad es que ha sido una ponencia excepcional. Pues estoy a vuestra disposición para lo que queráis, tenéis a vuestra disposición, si hay que ayudar a los abogados jóvenes hay que ayudarles, y aquí me tenéis para lo que queráis. Muchísimas gracias. A todos los asistentes, esperamos que os haya gustado este ciclo de sesiones que hemos organizado con el CIMA. Ya nos quedan poquitas sesiones antes de empezar el verano y bueno, pero sí que queríamos despedirnos un poco a nivel formativo, al menos este mes de julio, con un par de sesiones que creo que pueden resultar interesantes. La primera de ellas pues la tenemos mañana mismo, donde vamos a hablar un poco sobre soft skills, que este seminario que hemos montado junto con la Mutualidad de la Abogacía, pues esperemos que os pueda resultar interesante. Podéis seguirnos en redes sociales o escribiros directamente al correo de la agrupación aja@icam.madrid directamente y os mandaremos información. Bueno, ya directamente el jueves hablaremos sobre la venta de la unidad productiva, sobre otro ciclo que estábamos impartiendo sobre reestructuraciones e insolvencias con el Club Español de Derecho de la Insolvencia, con el CEDI. Y pues por nuestra parte nada más, daros las gracias por seguir apoyándonos. Sacar iniciativas como estas pues para nosotros es pues la verdad que un verdadero acierto y sobre todo que es que sin vosotros pues no tendríamos razón de ser. Así que muchísimas gracias a los asistentes y nuevamente agradecerte a ti, José Fernando, estar esta tarde con nosotros. A vosotros. Un abrazo fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.